Bueno muchachos, buen día, buenas tardes. En la clase anterior nosotros estuvimos analizando cómo se calcula el tamaño muestral para realizar una estadística cuando nosotros vamos a hacer una recopilación de datos. Las fórmulas más comunes y más utilizadas vimos que son estas 4 fórmulas, de las cuales, si recuerdan, vimos ya un ejemplo de cada una de ellas. Las dos primeras son para el caso de cuando nosotros vamos a determinar el tamaño de una muestra respecto a una variable cualitativa. ¿Cuál es la variable cualitativa? Aquella que nos arroja un dato que, como su nombre lo dice, no se puede contabilizar. Es únicamente una proporción, un gusto, alguna preferencia, etc. Cuando el dato que nos arroja la variable se puede contabilizar, se puede representar por medio de un número, pues vamos a utilizar las fórmulas 3 y la fórmula 4. Además de eso, adicionalmente, hay que determinar si en el caso de nosotros hacer una recolección de datos, conocemos el tamaño total de la población o no. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a realizar un ejercicio en estadística para determinar el tamaño de una muestra a utilizar, específicamente o nos sirve mucho más cuando vamos a realizar una encuesta, primero tenemos que identificar dos factores muy importantes. Y en los ejercicios que les estoy enviando, que ahorita van a poder descargar y van a poder realizar, para saber qué fórmula utilizar, ustedes primero necesitan identificar dos factores. El primer factor que ustedes tienen que identificar es analizar el tipo de variable. Ustedes primero tienen que identificar, la variable que se desea analizar aquí es cualitativa. Si es cualitativa, sabemos que vamos a utilizar la fórmula 1 o la 2. O bien, si es cuantitativa, si la recolección que voy a hacer de datos me va a dar un número, va a ser cuantitativa y voy a utilizar la fórmula 3 o la 4. Una vez que identificaron qué tipo de variable es y se ubicaron en la fórmula 1, 2, 3 o 4, vamos a identificar el segundo factor, que es determinar si conozco el tamaño de la muestra. De la población. Después de determinar el tipo de variable, yo tengo que determinar si yo conozco la población. Si conozco la población en una variable cualitativa, voy a utilizar la fórmula 2. Si no la conozco, voy a utilizar la 1. Si conozco la población en una variable cuantitativa, voy a utilizar la fórmula número 4. Si no la conozco, voy a utilizar la número 3. Recordemos que cuando yo no conozco el tamaño de la población, el tamaño de la muestra siempre nos va a dar un poquito mayor. Entonces, yo ya les expliqué en la clase anterior un ejemplo de cada uno. Ahorita les estoy enviando 3 ejercicios. Hay que hacerlos identificando estos dos factores, ¿sí? Ya posteriormente voy a subir un video en el que voy a hacer la resolución de los ejercicios, pero una vez que ustedes ya los hayan resuelto, para que podamos identificar los errores. Entonces, en base a estos dos factores, identifiquen sus fórmulas y determinen el tamaño muestral para cada uno de los casos que les estoy enviando.